Buenos días, bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Me llamo Walter Sigarevich y estoy muy agradecido porque has sintonizado a este programa de hoy, donde vamos a orar principalmente por Ucrania. Y yo sé que muchos de ustedes están viendo en las noticias lo que está pasando en esa nación. Quiero decirles desde el comienzo que es un país muy conocido para mí, porque ya son 30 años que con mi esposa estamos trabajando en esta nación. Nuestra misión, Global Vision Ministries, es decir, Ministerio Visión Global, hemos estado trabajando allí desde que se deshizo la Unión Soviética, que haciendo, evangelizando, plantando centenares de iglesias, como también entrenando a miles de obreros. Así que nos duele mucho ver lo que está pasando. Sin embargo, sabemos que Dios está contestando a nuestras y vuestras oraciones, por lo cual seguimos orando porque sabemos que Dios oye las oraciones de su pueblo. Quisiera decirles que estamos en contacto diario con pastores amigos con quienes hemos trabajado por años en estas ciudades, en estas que quedaron en estas ciudades. Hay algunos que salieron y se entiende porque la situación está muy, pero muy peligrosa. Pero hay pastores, amigos nuestros, que quedaron allí y nosotros, yo digo, quedaron no solo en Ucrania, pero en ciudades donde están bombardeando diariamente, y seguimos orando con ellos, por ellos, animándolos, y estamos enviando ayuda continua para que puedan no solo alimentar a sus familias, pero ellos están alimentando a centenares y en algunos casos a miles de personas. Así que lo que estamos haciendo es ayudándoles a comprar comidas, medicinas básicas, agua, en algunos casos sábanas porque hace mucho frío, perdón, y por supuesto, orando con ellos y por ellos. Así que quisiera decirles o contarles algunos testimonios. La situación está muy, pero muy difícil, indudablemente. Recibo llamadas, recibo pedidos de oración urgentes a diferentes horas del día, donde yo estoy aquí al oeste de Estados Unidos. Actualmente estamos a 9 horas de diferencia, así que nosotros recibimos llamados, recibimos pedidos casi constantemente por alguna situación urgente. Nos están bombardeando. Estamos en un sótano en este momento y no sabemos si vamos a sobrevivir hasta el día de mañana. Son ese tipo de llamadas. Sin embargo, estos hermanos nunca con miedo, siempre confiando en el Señor, y cuando amanece dicen gracias a Dios, amanecimos, Dios nos ha dado un día más y vamos a utilizar este día para hacer todo lo que podemos hacer para el Señor. Pero algunos testimonios interesantes en Mykolaiv, una ciudad al sur de Ucrania, donde las fuerzas rusas estuvieron atacando fuertemente. Aquí en esta ciudad no había mucha protección de las Fuerzas Armadas ucranianas porque no pueden estar en todas partes. Así que la protección era algo débil. Sin embargo, las fuerzas rusas no pudieron tomar esa ciudad para continuar más allá a un premio, sería un premio muy grande, tomar la ciudad de Odessa, bien al sur
de Ucrania, una ciudad que también es puerto, y es una ciudad donde siempre hubo y hay mucha gente de descendencia judía. Así que están procurando con todo llegar hasta allí, pero no han podido, no han logrado tomar a la ciudad de Nikolaev. Nosotros estamos mandando ayuda a los pastores en Nikolaev para comprar comidas, para alimentar, para conseguir medicinas, para ayudar a gente herida, gente necesitada. Y bueno, algunos interesantes testimonios. Cayó un cohete en el patio de una de las iglesias. Los hermanos estaban reunidos, sí, se reúnen aún en tiempo de guerra, y muchas de las iglesias tienen oración diariamente, y aparte de eso tienen sus cultos normales. Procuran de ser normales. A veces no pueden hacerlos en persona, procuran de hacerlo por internet, pero no siempre funciona el internet también porque hay guerra y hay cosas que han sido destruidas. Pero cayó un cohete, no se explotó. Si se hubiera explotado, hubieran muerto todos aquellos hermanos reunidos en la iglesia. Esto es un caso de muchos de cómo Dios responde a las oraciones. Otro caso, en esta misma ciudad, el pastor me mandó, creo que fue el día de ayer, una hermana les contó lo que sucedió en su casa. Cayó una bomba y por el techo entró al dormitorio y se explotó. Habían 4 personas en esta casa. La casa se deshizo totalmente, pero la hermana cuenta que no les quedó ni un rayo, ni una ni se rasparon los 4 que estaban en esta casa. La hermana dice, es como si nací de nuevo, porque tuviera que haber muerto en esta situación, pero un caso más de cómo Dios hace milagros. Pues algunas otras cosas interesantes he recibido de ellos, de los hermanos allí en Ucrania. Como les he contado, que la ciudad de Odessa, en el mero principio de la guerra, las fuerzas rusas quisieron invadirla desde el Mar Negro, pero se levantó una tormenta como por 3 días y fue tan fuerte la tormenta que no permitió a los barcos entrar o aproximarse a la ciudad, ni a los aviones decolar para poder atacarlos, permitiendo a Ucrania fortalecer la protección alrededor de esta ciudad. Hasta el día de hoy, esta ciudad ha recibido muy poco daño. Así que vemos una vez más la mano de Dios. Otro caso, creo que les he contado que mandaron soldados con paracaídas y desde Bielorrusia, pero un viento los sopló con paracaídas hacia el territorio de Bielorrusia y descendieron en un bosque en Bielorrusia y no en Ucrania. Bueno, recibí otra información de que en cierto caso un avión ruso bajó, cayó porque porque se enfrentó con gansos silvestres que estaban volando y le arruinaron los motores y cayó el avión. Parece increíble estas historias, pero eso pasa. Los aviones a veces cuando están decolando, están decolando del aeropuerto, a veces aún aquí donde yo vivo, no lejos, a veces hay problemas que hay muchos pájaros, muchas aves,
y eso arruina el motor y a veces hay accidentes por causa de muchas aves. Y en este caso, gansos silvestres arruinaron un avión que iba a bombardear a la gente allí. Así que Dios había prevenido otro caso de matanzas. Pero algo aún más interesante recibí, y eso fue anoche, de que, o ayer, de que en el área del sur de Ucrania, en la zona de Gerson, que donde están ocupando fuerzas rusas, de repente la temperatura subió, empezó a calentar y las abejas, como 50,000 abejas, se despertaron y salieron. Normalmente los que las cuidan les dan miel vieja o algo para comer temporariamente hasta que aparezcan las flores, etcétera. Pero en este caso, estas abejas parecen medio enojadas, con hambre, como 50,000 salieron y atacaron a unos soldados rusos que estaban en cierto lugar. Y a 25 de ellos tuvieron que ser hospitalizados, tres murieron. Así que es una historia interesante. Digamos que las fuerzas ucranianas no tienen suficiente, digamos, armamento para defender al país, no tienen suficientes aviones para parar lo que está sucediendo con los aviones rusos que siguen viniendo y bombardeándolos, pero vemos que a veces Dios usa un viento, a veces usa gansos silvestres, y aquí vemos que aún las abejas salieron para parar a los que están ocupando. Ahora, no nos regocijamos en la muerte de ninguno, de un lado u otro, pero nuestra oración es que los soldados rusos dejen sus armas, se entreguen y digan: no, no vamos a seguir a matar a civiles, no vamos a seguir esta guerra. Así que estamos orando que Dios les dé un espíritu de arrepentimiento. Bueno, entendemos que desde Bielorrusia también querían atacarlos, pero está sucediendo algo de ese tipo, que los soldados no quieren ir a pelear. Yo creo que es otra respuesta a la oración, porque en Bielorrusia también hay muchas iglesias evangélicas y están orando. Los hermanos allí no quieren que suceda lo que está sucediendo, pero el líder del país es amigo de Putin y él quería que sus fuerzas también, bueno, no sé si está siendo obligado por Putin o simplemente él quiere involucrarse, pero él también ha hecho cosas para hacerle más fácil a las fuerzas rusas para entrar por Bielorrusia hacia Ucrania, pero hay gente allí que no está de acuerdo, como en Rusia, hay gente que no está de acuerdo, están orando, están rogando al Señor que esto se detenga. Así que cuando hablamos de esto, tenemos que entender que no es toda la gente en Rusia que está queriendo esto. Y así que debemos orar por ellos para que Dios les dé un espíritu de arrepentimiento a los líderes en Rusia, que cambie sus corazones o que los cambie a ellos. Y si van a seguir con esta guerra, que mande confusión. Y eso está pasando también. No sé si han visto por noticias, pero no solo ha perdido varios generales el señor Putin, pero él también tiene gente cerca de sí mismo que ahora no están muy de acuerdo con él, y parece que hay cierta oposición o confusión
entre ellos. ¿Qué quiero decirles? Estamos orando que por la protección de la gente, pero también estuvimos orando que si van a seguir con la guerra, que si caen bombas no caigan donde hay gente, que si caen bombas no se exploten. Y en este caso ahora supimos que se explotó la bomba, pero Dios protegió a esas 4 personas que estaban en esa casa en ese momento. Bueno, anoche recibí unos testimonios interesantes de Kharkiv. Kharkiv ha sido bombardeada, pero fuertemente. Esta vez el bombardeo fue más en el día que de noche. Y en el día normalmente no hay mucho bombardeo, pero uno no sabe. A veces hay de día y no de noche, principalmente es de noche. Bueno, el pastor nos contó que durante el día no pudieron salir a repartir comidas porque estaban bajo ataque continuo. Un grupo salió, 2 grupos salieron, pero ellos llegando a un punto donde trajeron ayudas, salieron, a poco que salieron, ese lugar fue bombardeado y mucha gente murió. A 2 minutos de ellos llegó el segundo grupo y eso ya fue después del bombardeo. Es decir, que grupo número 1 y grupo número 2 por 2 minutos de tiempo, ni el primero ni el segundo fueron víctimas de ese ataque porque Dios los protegió. Así que si uno se hubiera adelantado por 1 minuto o el otro se hubiera atrasado por 1 minuto, podrían haber sido víctimas de ese ataque. Y así tenemos otros testimonios, porque de donde están congregados en este cierto edificio en el centro de Kharkiv, y algunos no saben cómo pronunciar porque se deletrea con KH, la razón que le ponen, perdón, KH, la razón que le ponen la K allí es porque es una pronunciación Kharkiv, así que no es Kharkiv, sino Kharkiv. Así que en esa ciudad es la segunda ciudad más grande de Ucrania. En un tiempo fue la capital de Ucrania. Eso está cerquita de la frontera. Y cuando estoy hablando de estos pastores, que ellos están en lugares donde están siendo atacados y la línea de donde están las fuerzas rusas y las fuerzas ucranianas están a veces a 20, 30, 40, máximo 40 kilómetros de donde están estos hermanos físicamente. Así que no solo ellos oyen, pero a veces hay disparos al lado, muchas veces hay disparos al lado de ellos, cerca de ellos, por encima de ellos. Y nos llaman con pedidos de oración. A veces se siente en la voz que fue una cosa, pero horrible. Y es increíble porque fue fuerte el ataque un día, después otro día. Y anoche cuando recibí informaciones dijeron, los ataques todavía hasta el momento no sintieron cosa tan fuerte. Pero otro testimonio, cayó un cohete, una bomba al lado del edificio donde hay mucho de este trabajo que se está haciendo en Kharkiv, pero la explosión por el viento llevó el impacto hacia el otro lado, no contra ellos, sino de ellos al otro lado. Y eso fue la forma en que Dios los protegió, porque si hubiera ido hacia ellos, hubiera destruido a lo mínimo, hubiera sacado todas las ventanas y puertas con sus cuadros, porque eso es lo que me contó el pastor cuando vieron que en la dirección que fue, no solo que quitó los vidrios, pero los cuadros de las ventanas, las puertas con sus cuadros fueron explotadas, quitadas por el impacto que fue hacia el otro lado. Eso fue increíble que ellos una vez más fueron
protegidos. Pero él me contó que uno de los pastores tenía que salir para buscar comida o para entregar comida por un asunto, pero se detuvo. Por alguna razón tuvo un atraso de 2 minutos allí en el edificio. Si él hubiera salido a tiempo, hubiera muerto porque él estuviera allí donde fue el impacto de ese cohete o esa bomba. Así que una vez más nos indica la importancia de nuestras oraciones. Cada vez que hablo con ellos, me agradecen por las oraciones de ustedes, de hermanos y hermanas alrededor del mundo que están orando por ellos, porque me dicen, ellos sienten esas oraciones, sienten esa fuerza que Dios les da cuando ellos no tienen tiempo ni para dormir. Por ejemplo, con uno de estos pastores. Si es pastor de una iglesia de 2,000 personas, no es una iglesia pequeña. La mitad de la iglesia fue evacuada, pero los líderes, él, sus hijos quedaron allí, están trabajando, y él dijo, yo voy a estar aquí hasta que pueda estar. Si pierdo la vida, pero seguiré trabajando para el Señor hasta que pueda. Y entonces este hermano, a veces estoy contando cuando ya en contacto con él son las 12:30, una y media de la madrugada. A las 4 de la mañanita él ya está despierto organizando las comidas. Él mismo digamos, se levanta y empieza a cocinar, porque tienen centenares de personas que alimentar allí en el centro donde están. Quedan de noche en el sótano profundo bajo tierra para protección de las bombas, pero suben arriba, les preparan comidas y también preparan paquetes y paquetes, bolsas y bolsas de comida para entregar por la ciudad a gente necesitada. Cada día entregan como 1,200 a 1,400 paquetes o bolsas de comida a gente por la ciudad. Y ayer, como dije, no pudieron por el bombardeo constante. Pero hay ataques horribles. Me contó que ayer había gente esperando recibir ayuda, gente buscando comida, que fueron heridos y algunos fueron muertos por causa de los ataques de ayer. Así que una situación, y cuando digo ayer, es que cuando es noche aquí, es día allá, y entonces el ayer, digamos, puede ser noche donde estás tú y día donde están ellos, pero la situación está muy, pero muy difícil. También quiero decirles que gracias a Dios, algunos pudieron huir desde la ciudad de Mariupol. Mariupol es una de las ciudades más destrozadas. Los ataques allí, la ciudad fue rodeada, está en manos ucranianas, pues rodeada por fuerzas rusas, bombardeada desde el mar de Azov, como también por avión, por artillería alrededor de la ciudad. Y la gente, pero está sufriendo grandemente. La mayor parte de la ciudad no tiene agua. Estaba frío, así que ahora está empezando a calentar, no sé cómo está, no calentar, pero la temperatura está subiendo. Cuando había nieve, la gente tomaba nieve por falta de agua y cocinaba con la nieve. Ahora, cuando se derrite la nieve, no sé qué van a hacer porque hay falta de agua. La mayoría de la gente sin luz. Se perdió contacto con mucha gente allí, incluyendo algunos pastores, pero sabemos que algunos pudieron salir. Y lo bueno es que algunos están pudiendo huir, pero está pasando
algo interesante porque Rusia no quiere que la gente salga hacia Ucrania, sino que les hicieron un corredor salir hacia Rusia, donde la gente no quiere ir. Y los informes que estamos recibiendo, que a esta gente, algunos los están procesando, algunos los están enviando lejos, lejos a Siberia, hacia cerca de Japón, al otro lado de Rusia. También que algunos quizás tomen y los usen como si fuera escudo humano para proteger a sus fuerzas armadas donde hay ataques. Así que es una cosa no linda. Hay hermanos que cayeron en esa situación, a fuerzas los llevaron hacia Rusia, no permitiéndolos salir a Ucrania. A los que permitieron salir a Ucrania, la gente se está escapando con coches a pie y como pueda, pero a veces aún cuando los dejan salir, estando saliendo, disparan esos coches, disparan a esa gente. Y si no han visto, miren página, pueden ver algunos de estos coches, algunos sin vidrio, con muchos agujeros de balas, porque eso están haciendo a gente no solo dentro de la ciudad, pero cuando están huyendo. Estamos hablando de civiles, gente, familias con niños. Los están disparando cuando están huyendo de esa ciudad. Así que como si fuera que le dieron permiso, pero eso es algo peligroso porque a veces de repente les disparan a esos que como si fuera les permitieron salir. Pero los miles que pudieron salir, la mayoría huyen hacia la ciudad de Zaporizhia. La ciudad de Zaporizhia tenemos amigos nuestros que están ya desde hace tiempo ministrando, ayudando gente saliendo de estas ciudades. Y Zaporizhia, las fuerzas rusas están a meramente 30 kilómetros de la ciudad. La mayor parte de la provincia está bajo control ruso actualmente, pero por la gente igual procurando de alguna forma salir, están saliendo, llegando a Zaporizhia, nuestros hermanos, le estamos ayudando, ellos están preparando comidas y están alimentando a estos refugiados, ellos llegan allí, los alimentan, les ayudan a seguir más allá, porque más fuera de esta zona de conflicto, porque aunque la ciudad de Zaporizhia hasta el día de hoy no ha sido fuertemente bombardeada, solo una parte al comienzo, al lado del aeropuerto. La mayor parte de la ciudad ha estado tranquila, gracias a Dios, hasta el momento. Así que ha sido un lugar de refugio, aunque las fuerzas rusas ya están muy, muy cerca de esta ciudad, como oyeron como unas 2 semanas atrás, cuando las fuerzas rusas tomaron control de una estación de luz atómica, la más grande en Europa, con 6 reactores. Esa situación sigue delicada, como también Chernóbil está teniendo algunas dificultades en el momento, pero lo que digo que muchas cosas están sucediendo, pero y por favor también oren, hay un pastor muy conocido de la ciudad de Melitopol, esto está al sur de Zaporizhia, que fue secuestrado por las fuerzas rusas cuando tomaron esa ciudad. Hubo muchos disparos por la iglesia, no sé si hasta cuánto fue el daño al edificio, pero a él lo tomaron preso lo secuestraron. No sabemos dónde está, pero debemos orar por él. No es el único, hay otros también en estas zonas donde tomaron fuerzas rusas control de ciudades. La gente está resistiendo, pero a pastores, a líderes
algunos han desaparecido, los tomaron presos. Estamos teniendo que orar por ellos también. Así que hay mucho, mucho por qué orar y espero que algunas de estas informaciones les ayudaron a entender un poco más la situación. Claro que quizás la geografía del país de Ucrania no es algo que conoces y cuando nombro una ciudad, otra ciudad, quizás no te es difícil saber dónde es esto. Te diré que la mayoría de lo que estoy contando es del centro este al este de Ucrania, es decir, el este y el sur de Ucrania. Es donde las ciudades, donde hay los daños y el bombardeo peor. Y por supuesto la capital, Kiev. Así que desde Kiev hacia el este, aunque hay lugares de refugio entre ambas ciudades como Poltava. Desde esa ciudad, nuestros hermanos están trabajando, ayudando a otras ciudades que están en muy difíciles condiciones porque fueron bombardeadas. En algunos casos, la mitad o una buena porción de la ciudad está destrozada. Pero hay gente allí, hay gente que quedaron, hay gente que no puede salir, hay gente que meramente decidió allí para quedar, no tiene a dónde huir, y entre ellos niños, entre ellos familias, entre ellos ancianos, y estoy viendo más y más que en algunos casos la gente más joven se fue, los ancianos, los mayores quedaron y es gente que más ayuda necesita. Pero nuestros hermanos están trabajando. Estoy hablando de pastores que conocemos, que estamos apoyando, seguimos apoyando, seguiremos apoyándolos hasta que podamos y las oraciones son importantísimas. Si alguno de ustedes quiere donar para ayudar a estos hermanos en Ucrania, nuestra ayuda va al 100% a estos lugares en Ucrania donde están trabajando estos pastores que quedaron allí. Estamos hablando de ciudades como Kharkiv, Mykolaiv, y en la parte de Donetsk y Luhansk, Poltava, que están ayudando a la zona alrededor, Zaporizhia, otras partes allí. No voy a nombrar todo, pero estamos involucrados con ellos allí, estamos trabajando, estamos apoyándolos y el 100% de lo que llegue irá allá. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer por entrando a nuestra página que está aquí sobre mi cabeza, globalvisionministries.org. Y allí pueden donar usando PayPal o si estás en Estados Unidos puedes usar también Givelify y también tenemos otros medios que pueden donar, por ejemplo, por cheque, etcétera. Quiero agradecer de todo corazón, no solo de mi parte, pero más que todo de parte de los hermanos en Ucrania, a todos aquellos que están orando y a todos aquellos que han donado y están donando, contribuyendo, dando apoyo para que ellos puedan seguir trabajando. En estas zonas difíciles hay hay poca entrada, recién están entrando a algunos lugares gente como la Cruz Roja. ¿Qué hubieran hecho esta gente sin nuestro apoyo antes que llegaran este tipo de organización? Es decir, que recién ahora algunas de estas organizaciones están entrando a estos lugares. Así que nuestro apoyo fue importantísimo y sigue siendo importantísimo porque las necesidades son tan grandes que ninguna organización o iglesia puede suplir todo lo que hace falta allí.
Así que les conté algo de lo que está sucediendo, les relaté algunos testimonios, algunas historias de casos que nos indican que Dios ha respondido y sigue respondiendo a las oraciones, pero vamos a detenernos ahora mismo a orar por nuestros hermanos y hermanas en Ucrania, por las familias que fueron desparramadas por todas partes, han huido por muchas partes del oeste de Ucrania. Las ciudades están ya llenas, no saben qué hacer con los millones que han perdido sus hogares en el este, en el sur de Ucrania, están por el oeste de Ucrania. Millones también han logrado salir del país a lugares como Polonia, como también Eslovaquia, más allá siguen a Alemania, Suecia, quizás Inglaterra, a otras partes del mundo, Italia, pero los países, Rumunia, pero los países donde entran principalmente es Polonia, también Rumunia, Eslovaquia. Esos son los países que más han tomado de inmediato a los refugiados, pero de allí ellos siguen, no todos quizás, pero están procurando de hacerles paso hacia otros países. Debemos orar que las familias se reúnan de nuevo, porque esposas e hijos están fuera de sus padres, de sus esposos, de los que quedaron, hermanos que quedaron para proteger a la nación. Padre Santo, que estás en los cielos, venimos a ti en el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y Señor, te damos gracias porque oyes nuestras oraciones y las oraciones de tu pueblo alrededor del mundo. Y Señor, te damos gracias por usar elementos de la naturaleza para parar los planes, detener los planes del enemigo. Y seguimos confiando en ti, que cuando no viene ayuda de otras naciones, cuando no viene la protección de fuerzas armadas de otras naciones, que tú tienes y das la salida, que a veces usas el viento, a veces usas la tormenta, a veces usas los gansos silvestres y aún las abejas para detener la matanza, para detener lo que el enemigo está haciendo en esta nación. Señor, como creyentes, reconocemos que no quieres que ninguno pierda la vida. Y Señor, pedimos que por tu intervención, pedimos que des un espíritu de arrepentimiento al presidente de Rusia y su liderazgo. Señor, si no quieren arrepentirse, si no quieren cambiar de corazón en esta situación, cámbialos a ellos. Oh Señor, o causa confusión entre ellos, causa un caos entre ellos para que no sepan cómo y qué hacer. Señor, pedimos que los soldados rusos se enteren de lo que están haciendo si aún no se han enterado y que bajen sus armas y digan, no vamos a seguir con esta guerra. Y Señor, si no lo hacen, pues pedimos que detenga su equipo, que no tengan suficiente combustible, que les falten las balas, que no tengan más, les falten balas y cohetes y bombas. Señor, pedimos que sus equipos no funcionen, y si funcionan, que se arruinen. Si disparan algún cohete, alguna bomba, que ese no vaya donde hay gente, que caiga en algún campo y aún sin explotar. Y si se explota, que no haga daño, que no mate a más gente. Y Señor, pedimos que los aviones que están bombardeando, que esos pilotos digan,
digan, no, no vamos a bombardear a esta gente, no vamos a seguir matando a civiles, y van a decir, no lo vamos a hacer. Pero sí, Señor, continúan haciéndolo. Señor, haz que de alguna forma esos aviones no puedan decolar, que no puedan volar, que no tengan más cohetes, que no tengan más bombas para llevar. Y Señor, puedes mandar gansos, puedes mandar otras aves, puedes cambiar el tiempo que les sea difícil volar. Señor, puedes hacer cosas en la naturaleza que detengan las fuerzas del enemigo, porque sabemos como cristianos que esta guerra no es solo guerra física, sino espiritual, y por ello reconocemos que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, es decir, el diablo. Pero tú, Jesús, has venido para darnos vida eterna, vida en abundancia. Y es lo que pedimos para tu pueblo en Ucrania y para toda la gente en Ucrania y en la región, incluyendo Rusia y Bielorrusia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia. Señor, pedimos por tu intervención, pedimos, Señor, que detengas a aquellos que están guiando, aquellos que están moviendo, que están haciendo guerra, que están fomentando esta guerra y empujándola. Señor, deténlos en sus pasos, y lo puedes hacer en la forma que tú quieras. Pero, Señor, decimos nosotros como iglesia tuya, venga tu reino, hágase tu voluntad en la vida de los creyentes en primer lugar, pero también en la vida de la gente, de toda la gente en Ucrania, como también Rusia, Bielorrusia y países alrededor como Polonia, Eslovaquia y Rumanía y Moldova. Señor, tú conoces la situación mejor que nosotros, y Señor, te damos gracias por tu protección y pedimos que sigas protegiendo a aquellos pastores, especialmente los que quedaron en las zonas de batalla, en las zonas donde están rodeados por soldados de Rusia, Señor, pero siguen trabajando, siguen orando, siguen ministrando, siguen haciendo reuniones, y en algunos casos cada día, siguen alimentando a la gente, siguen buscando gente que quedó sin comida, alimentándolos. Señor, ayúdales, fortalécelos, protege a estos grupos de voluntarios que siguen saliendo día tras día buscando a aquellos que necesitan ayuda y proveyéndoles ayuda. Señor, pedimos que protejas a todos estos voluntarios en todas las partes de Ucrania, aquellos que están manejando camiones con comidas y medicinas desde el oeste de Ucrania hacia el este por caminos peligrosos. Señor, protégelos, que las alas de tus ángeles los cubrieran por encima, por abajo, por los lados, por el frente, por atrás, de todo lado, que fueran protegidos por ti, Señor. Así como vi aquel pastor que estaba llevando refugiados, pero de repente él pasó por encima de una de estas bombas y tuvo que despacito retroceder para que no se explote. Pero te doy gracias que quedaron vivos y sanos, y Señor, te damos gracias por todos aquellos que fueron rescatados, pero hay muchos más que están en necesidad
de rescate, de refugio. Señor, te pido por las familias que están separadas ahora, que los protejas, que protejas esas familias, esos hogares, que puedan a volver como familia, estar juntos de nuevo. Señor, te pido que suplas las necesidades de aquellos hermanos que siguen trabajando, no solo que les apoyes, dales fuerza, dales unción, pero también ayúdanos a ayudarles a ellos para que podamos seguir supliéndoles con lo que ellos necesitan para alimentar a sus comunidades. Señor, te damos gracias porque has oído y oyes nuestras oraciones. Te doy gracias por cada uno que ha donado, que ha contribuido para ayudar a tu pueblo, y no solo a tu pueblo, pero a esta nación en este momento de dificultad. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas que sintonizaron hoy. Por favor, compartan este programa. Solo lo hago en español una vez por semana, así que compártanlo para que otras personas puedan ver, puedan conocer lo que está sucediendo. Quiero decirles que una de las oraciones que también tengo es que el Señor utilice a aquellos que fueron desparramados por todas partes del mundo, especialmente Europa, que Dios use a aquellos que son creyentes en esos refugiados que salieron del país, que ellos fueran el canal de avivamiento para las naciones europeas, porque Europa está con necesidad de avivamiento, así como los Estados Unidos, Canadá y Norteamérica. Gracias por sintonizar. Les amamos. No olvidemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios les bendiga.